ya entramos de lleno a lo que es la materia que nos corresponde, por favor, para no quedarnos atrás ni perdernos en ese sentido, ¿no? Definitivamente. Y justamente platicamos ayer incluso también de lo que fue en las notas rápidas de diseño, precisamente aquí las pongo en pantalla para que las recuerden, ¿sí? Que eran las ecuaciones rápidas de diseño y también los circuitos que tenemos aquí en la página referentes una mejor estabilidad para el diseño del amplificador polarizado por divisor de voltaje. Esto lo platicamos el día de ayer, si la memoria no me falla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, pues continuando, ¿verdad? Lo que es el análisis en frecuencia para nuestros circuitos transistorizados. Bueno, pues evidentemente toda vez que nosotros ya establecimos el circuito de polarización correcto, nosotros vamos a buscar precisamente ahora aplicarle una señal de entrada a nuestro circuito. Esto también creo que lo platicamos en la grafiquita ayer, si mal no recuerdo. ¿Estamos de acuerdo? No, profe. No, creo que No, no, profe. ok, bueno, entonces lo retomamos. Aquí, si se fijan de fondo, tenemos lo que es la curva característica de un transistor, el que fuera. Y normalmente donde ubicamos al punto de estabilidad es aquí donde tengo yo el cursor, donde empieza el trazo de la señal de entrada. Esta que vemos aquí, esta señal sinusoidal, es la señal de entrada que se aplica a la base. Aquí es donde está localizado el punto de estabilidad. ¿Ok? Y como nos damos cuenta, el punto de estabilidad se encuentra de tal manera en el primer cuadrante que me permite magnificar la señal de entrada. ¿Esto qué es? Bueno, pues evidentemente se refiere a que aquí yo tengo una pequeña señal de entrada sinusoidal, ¿sí? Montada sobre esta corriente de base de 200 microamperes. Por supuesto, se trata de un amplificador clase A. El amplificador clase A es aquel que me permite magnificar toda la señal completa en ambos semiciclos. Es lo que estamos viendo precisamente en pantalla, ¿sí? Toda la señal sinusoidal magnificada. O sea, entra toda la señal a la base y toda la señal precisamente la vemos magnificada en términos de voltaje. El amplificador clase A, ¿sí? Se establece preferentemente en la configuración emisor común. Nosotros todos los circuitos que analizamos previamente de polarización son emisor común, muchachos. Y tiene como característica importante el emisor común que amplifica voltaje y amplifica corriente. Esa es la razón por la que se utiliza mucho precisamente la configuración emisor común y es las curvas características que estamos viendo del transistor. Como dato importante, las hojas de especificaciones de cualquier transistor, del que sea NPN o PNP, son considerando el montaje emisor común, muchachos. Todas las hojas que me arroja el fabricante, que yo pueda consultar de un fabricante, todas las especificaciones son siempre en montaje emisor común en amplificador clase A. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es el que más se utiliza, el que tiene la mejor característica en términos precisamente de niveles de amplificación. Y aquí viéndolo, si nos damos cuenta, en las abscisas tenemos voltaje, colector emisor. Nosotros nos damos cuenta que al hablar de emisor común, la señal de salida la obtenemos precisamente prácticamente entre los extremos del colector y emisor. Por eso aquí se ve reflejado la señal de entrada que tenemos. Evidentemente, al nivel donde está el punto de estabilidad, empieza la señal de entrada, también empezará la señal de salida, ¿sí? Obviamente en términos de voltaje. Si nos damos cuenta, la señal de salida tiene una amplitud de 10 volts pico a pico. O sea, aquí empieza y baja a 5 y sube hasta 20. O sea, tiene una amplitud bastante considerable en términos de voltaje. Aquí la señal de entrada es muy pequeñita, son milivolts aquí, pero crece a razón de volts nuestra señal de salida. Pero si lo vemos también sobre el eje de las ordenadas, que es corriente colector, que es justamente la terminal de salida de nuestra señal amplificada, perdón, observamos que igualmente a partir del punto de estabilidad comienza la señal, la corriente de salida.
Y si nos damos cuenta, pues está desde 2 miliamperes hasta 34 miliamperes. O sea, tiene un crecimiento considerable en corriente comparado con los 200 microamperes. Esta es lo importante para nosotros en términos precisamente de nuestro amplificador en configuración emisor común clase A, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a hacer con el análisis en frecuencia. Nosotros ya sabemos cómo ubicar la recta de carga, que la tenemos aquí, que es un extremo, BCC, el otro extremo es la corriente de colector de saturación. Tenemos también, ya lo sabemos calcular, el voltaje colector emisor Q como la corriente colector Q y nuestra corriente de base Q, que es lo que tenemos aquí. Ya toda vez que tenemos esto, ya le podemos aplicar la señal de entrada y cuando grafiquemos vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. Hacemos todo el cálculo en directa para establecer el punto de estabilidad y posteriormente le vamos a aplicar nuestra señal de entrada y veremos cómo se amplifica, precisamente. Lo vamos a hacer, por supuesto, matemáticamente, algebraicamente, para lograr amplificar la señal de interés que a nosotros nos interesa. Por supuesto, ¿cuánto va a crecer la señal? Eso lo vamos a determinar nosotros como diseñadores, definitivamente. O sea, no va a ser de un dato fortuito de saber cuánto crece. No, nosotros lo vamos a establecer. Inclusive el cálculo de BCC también lo vamos a llevar a cabo. No es de, pues a ver, ponle 5, ponle 8, no. También vamos a calcular para las aplicaciones que nos interese el voltaje de BCC, también es algo que nosotros vamos a determinar. Ese es el arte de la ingeniería precisamente aquí en el área de la electrónica analógica. Nosotros vamos a establecer todo, absolutamente todo. Cuánto va a crecer la señal, cuánto tendrá que ser BCC, cuánta corriente tendrá que entregar la fuente, todo eso nosotros lo vamos a determinar precisamente con los diseños que vamos a hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Continuando. Nosotros vamos a tener propiamente respuestas en términos del amplificador, ¿sí? Estas respuestas, muchachos, se refieren a cómo se va a comportar nuestro circuito amplificador para ciertas frecuencias. En lo particular, lo interesante, nosotros vamos a tener, como ya sabemos, frecuencias de corte específicas que van a delimitar el ancho de banda de mi circuito amplificador. Yo mencioné, aquí me voy a regresar, este circuito, en donde nosotros ya aprendimos a polarizarlo para que el punto Q se establezca exactamente en la mitad, que es lo ideal. Sin embargo, no es lo mismo que yo diseñe el amplificador para señales de audio, para señales de video, para señales de comunicaciones, para microondas, etcétera, ¿sí? Señales de telefonía, bla, 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 ¿sí? Todas tienen un ancho de banda específico. Grosso modo, el de audio, que es el más conocido y popular, en términos generales sabemos que la frecuencia de respuesta del oído humano va de los 20 Hz a los 25 kHz cuando eres recién nacido. A estas alturas del partido, ninguno de nosotros, por supuesto me incluyo, ninguno de nosotros tiene ese ancho de banda. Y menos aquellos que utilizamos audífonos, como varios de ustedes que ahorita los están usando, ¿verdad? Muy coquetamente sus audífonos de colores metalizados, con figuritas, bla, bla, bla. Menos todavía tienen ese ancho de banda, ¿sí? O sea, se destruyen las células del oído y se pierde ese ancho de banda. Pero vamos, el detalle interesante es que nosotros podemos diseñar al amplificador para el ancho de banda que nosotros deseemos. ¿Cómo vamos a restringir ese ancho de banda? Pues con estos bonitos elementos llamados capacitores, precisamente. Con los capacitores nosotros vamos a delimitar el ancho de banda de mi circuito amplificador y, por supuesto, al transistor que voy a utilizar, ¿sí? Si yo quiero frecuencias bajas, voy a utilizar un transistor que pueda manejar un ancho de banda de frecuencias bajas. Si yo quiero frecuencias altas, voy a seleccionar un transistor que maneje el ancho de banda de las frecuencias altas. Si deseo amplificar señales de microondas, tengo que buscar un transistor
que maneje señales de microondas y sucesivamente, obviamente con su respectivo circuito de polarización, pero los elementos que delimitan la frecuencia, el ancho de banda es el transistor y los capacitores en el circuito. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, pues bueno, nosotros vamos a tener dos respuestas fundamentales en los amplificadores. La respuesta conocida como respuesta en alterna y la respuesta en continua. ¿Esto a qué se refiere? Grosso modo lo voy a definir así rápidamente. La respuesta en alterna de un amplificador es aquella que tiene una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior, y como diseñador yo voy a determinar esos extremos del ancho de banda. O sea, yo voy a decidir de qué frecuencia va a amplificar mi circuito. Eso es lo que va a ser un amplificador catalogado como amplificador en alterna. ¿De acuerdo? La gráfica para un amplificador en alterna es como la tenemos aquí al frente, ¿sí? En donde tenemos en las abscisas la frecuencia y en las ordenadas la ganancia. ¿Hecho? Frecuencias con F, ganancia con la letra A. Sí saben por qué la A, ¿verdad? De amplitud sería. No, señor. No. La electrónica la inventaron en inglés, se lo recuerdo. Ujú. ¿Nadie, muchachos? Por A, Perdón, no le escuché. A de sumar o algo por el estilo. ¿De qué? Hable un poquito más fuerte, señorita Saraí, de favor. A, A de D, de sumar. No, no. ¿Alguien más? De. Ujú. Pero, Jefecita linda. ¿Alguna idea, jefecita? mm, ¿El valor medio? ¿No? Bueno, se los voy a decir. La A en la ganancia es de average, promedio. ¿De acuerdo? La A viene de average, que significa promedio en inglés. Entonces, obviamente nosotros tenemos que respetar las acotaciones en todos los diseños que hagamos y en todas nuestras gráficas. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un diseño y es de esperar que se pueda publicar o den una conferencia y haya participantes de otros países, pues no podemos poner acotaciones personalizadas. Tenemos que hacer las acotaciones de acuerdo a las reglas internacionales de electrónica. Por eso es que nosotros vamos a tomar también las acotaciones correspondientes a la nomenclatura internacional que se utiliza en ingeniería electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, repito nuevamente, aquí lo que tenemos es la respuesta de un amplificador catalogado en alterna y su característica es esa precisamente, que puede manejar un ancho de banda definido por nosotros, ¿sí? Nosotros determinamos la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior de nuestro circuito amplificador. Por supuesto, tenemos en la respuesta la ganancia máxima, que se llama AMEF, ¿sí? Precisamente que son la ganancia de todas las frecuencias medias o intermedias entre las frecuencias de corte, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que son los puntos de inflexión, propiamente dicho, importantes aquí, que es punto 707, la magnitud de las ganancias máxima. Notamos que tenemos la frecuencia de corte inferior denotada como FL, la frecuencia de corte superior denotada como FH por el inglés, ¿sí? Que es high frequency y low frequency, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que son los puntos de inflexión, que es 10 veces la frecuencia de corte inferior para las frecuencias bajas y 0.1 la frecuencia de corte superior para las altas, ¿sí? Estos son los puntos de inflexión. En estos puntos de inflexión es exactamente donde se hace el cambio de la ganancia máxima y comienza la atenuación de 3 decibeles por década de cada una de las frecuencias que son
le anteceden y le preceden y posteriores a las frecuencias de corte de mi amplificador. Esta gráfica que tenemos aquí se llama gráfica de respuesta natural en frecuencia de un amplificador. ¿Sí? Repito, gráfica de respuesta natural de un amplificador. Obviamente nosotros para los cálculos vamos a hacer otro tipo de gráfica, pero parte de esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Y repito, nosotros vamos a establecer el ancho de banda. Yo puedo diseñar un amplificador que solamente sea exclusivamente para voz humana, ¿sí? Y lo único que va a amplificar es voz humana. De hecho, justamente lo que se hace con micrófonos, inclusive de gama alta, lleva en el interior un amplificador especializado para que nada más lo que es la frecuencia de la voz humana se amplifique y ruidos externos no pasen absolutamente para nada. Yo lo puedo diseñar internamente en un micrófono de gama alta que tiene la circuitería, o bien en un circuito amplificador que cuando yo le conecte el micrófono, le ponga una canción, un disco a reproducirse, solamente amplifique la señal de voz, ¿sí? Eso se logra con este tipo de diseños de amplificadores con restricción del ancho de banda. ¿Sí se entiende lo que es el amplificador de respuesta en alterna, muchachos? Sí, profe. Ahora, igualmente el amplificador de respuesta en alterna siempre, absolutamente siempre, va a tener esta configuración: un capacitor de entrada y un capacitor de salida. O va a tener un transformador de acoplamiento, ¿sí?, en la entrada y en la salida. Siempre. Esa es la característica del amplificador en alterna, que siempre va a tener definitivamente elementos de acoplamiento entre las diferentes etapas, entre la entrada y la salida de la señal. Siempre voy a tener elementos de acoplamiento. Eso es un amplificador en alterna. Cuando ustedes vean un amplificador que tiene esta configuración, inmediatamente saben que tiene un ancho de banda específico, ¿ok? Y lo podemos calcular sin ningún problema porque es lo que vamos a hacer. ¿Se comprende hasta aquí? Digo, ahorita se nos corta y entramos de volada otra vez. ¿Se comprende el amplificador en alterna como su respuesta? Sí, sí, profe. Ese control de frecuencia del que usted habla, es el que Sí, se utilizaría también en un circuito para detectar una única voz, es decir, no sí, solo voz de usted. sí. Sí, Ok. efectivamente. Pero ya que usted entiende estos conceptos, usted puede diseñar de acuerdo a una necesidad. Ok, entonces decía la característica físicamente de nuestro amplificador en alternas, que vamos a tener elementos de acoplamiento a la entrada y a la salida, ¿sí? Que pueden ser, repito, capacitores, pueden ser inductores, ¿sí? Para que lo tengan en consideración esta situación. Y cuando ustedes lo vean, ya sepan inmediatamente que se trata de un amplificador con una respuesta en alterna, que es un ancho de banda finito. Y respondiendo a la pregunta que hacía su compañero, precisamente, sí, usted puede diseñar un amplificador para exclusivamente voz o la frecuencia que usted necesite en lo particular. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Hecho. La ecuación para determinar la ganancia, ¿sí?, la ganancia de este amplificador está dado por esta ecuación. ¿De acuerdo? Es una ganancia en voltaje para las frecuencias. ¿Y esto qué quiere decir? Yo diseño un amplificador. Vamos a pensar como ejemplo que la frecuencia de corte inferior son, no sé, 1 kilohertz y la frecuencia de corte superior son 5 kilohertz. Netamente como ejemplo que ahorita se me está ocurriendo. Y yo quiero saber qué ganancia tendría una frecuencia de una señal, perdón, cuya frecuencia es de 100 hertz. Obviamente está por debajo. Pero obviamente si nos damos cuenta por la atenuación de 3 decibeles y aquí 20 decibeles de caída, pues los 100 Hz, perdón, pues estarán, quién sabe, como por acá. ¿Qué ganancia tiene? Ah, pues yo sustituyo en esta ecuación y puedo saber cuál es la ganancia en voltaje de esa señal
que está entrando a mi amplificador. Aun cuando yo restringí su ancho de banda, por el comportamiento natural, va a tener que amplificar ligeramente esa frecuencia que está fuera de mi ancho de banda. Por supuesto, nosotros vamos a poder restringir todavía más esta respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a lograr que esta pendiente tienda a infinito, o sea, en vez de que tenga una atenuación de 20 decibeles, su caída sea prácticamente vertical y logremos que la respuesta en frecuencia del amplificador sea casi cuadrada, ¿sí? No lo vamos a conseguir al 100, pero lo vamos a aproximar bastante con algunos circuitos extra, con algunos truquitos de diseño por ahí que vamos a ver para lograrlo. Pero cualquier frecuencia que yo le aplique a mi amplificador, cualquier señal que yo le aplique sabiendo su frecuencia, yo puedo conocer su amplitud aplicando esta ecuación que tengo aquí al frente, ¿sí? Digo, obviamente el apunte se los voy a pasar para que lo tengan, pero nos damos cuenta que va a ser el cociente de la ganancia, ¿sí? De las frecuencias medias, que obviamente nosotros lo vamos a conocer, muchachos. Como diseñadores nosotros vamos a establecer qué ganancia quiero que tenga el amplificador, ¿sí? O sea, eso es un dato que nosotros vamos a proporcionar como diseñadores. O sea, vamos a saber, pues yo quiero que la ganancia sean 100, sean 1000, sean 10,000, sea 1,000,000. O sea, nosotros la vamos a determinar. Entonces, ese dato tenemos porque nosotros lo vamos a colocar. ¿Qué tenemos aquí? Pues la frecuencia de corte inferior, que es FL, que también yo como diseñador, pues yo la voy a poner, yo la voy a proponer. Y también la frecuencia de corte superior, que está acá, también la voy a proponer, la voy a conocer para diseñar al amplificador. Lo que no conozco, ¿sí? Y que voy a determinar es qué ganancia en voltaje tendrá la frecuencia que yo le aplique al amplificador. Es la F solita que está aquí en la ecuación, ¿sí? Que puede ser 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 500, 228, o sea, ese dato es el que voy a sustituir aquí, resuelvo las ecuaciones, yo tengo el valor de la ganancia en voltaje que tendrá esa frecuencia en mi amplificador, ya sea antes o después de las frecuencias de corte o durante el trabajo del amplificador, que es lógico de esperar que si yo selecciono una frecuencia dentro del intervalo, pues sea la ganancia en voltaje igual a la ganancia AMEF. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, sí, profe. Hecho. ¿Hasta aquí alguna duda de la respuesta en alterna del amplificador? Yo tengo una, profe. Dígame. La F que dijo solita, no le comprendí bien, ¿de dónde la vamos a obtener, la F No. solita? Ok, lo vuelvo a comentar. Ajá. Nosotros tenemos ya perfectamente establecido el valor de AMED, el Ujú. valor de FL, el valor de 10 FL, el valor de 0.1 FH y FH. Esos datos ya los tenemos porque son parte de mis datos para el diseño del amplificador. Vamos a pensar, ya diseñamos el amplificador completito con sus componentes, etcétera. Y el diseño fue una frecuencia de corte inferior. Vamos a pensar que fue de 10,000 Hz a 100,000 Hz. Vamos a pensar. Yo sé que al aplicarle una señal comprendida en ese intervalo, va a tener la máxima ganancia. ¿Sí me va siguiendo? Sí, sí. Pero yo quiero saber qué pasa con una frecuencia, por ejemplo, de 1 MHz. No está dentro del intervalo que va a amplificar mi circuito. No. Está por de fuera y como yo veo que aquí mi curva, ¿sí? Alcanza todavía la frecuencia de 1 MHz, queda dentro de este intervalo, pues ¿qué ganancia va a tener esa de 1 MHz? Pues yo sustituyo ese megahertz aquí donde dice la F, pongo 1 MHz, resuelvo la ecuación Ya. y me va a decir qué ganancia va a tener las señales de 1 MHz en mi amplificador que no fue diseñado para esa frecuencia. ¿Ya me expliqué? Oh, ya, profe, ya. Obviamente va a tener una ganancia muy pequeña comparada con la más importante. ¿De acuerdo? Puede que la Nosotros detecte nada más como un ruido, ¿no? Digamos. puede ser un ruido y precisamente como lo que me interesa es que no amplifique ese ruido,
vamos a utilizar un truco para que esta pendiente de 20 decibeles tienda a infinito y sea casi vertical, para que deje yo fuera, por ejemplo, al megahertz y Sí, no me cause ningún ruido a la hora en que esté trabajando mi amplificador. ¿Sí me expliqué? sí, profe. Ya, muchas gracias. Hecho. Esto, repito, es en términos del amplificador en alterna. ¿Queda alguna duda, muchachos? Si no, lo volvemos a explicar. No, todo bien. Todo Ok, bien, profe. ahora. El amplificador en continua. Veamos cómo la curva de respuesta es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? Que mi circuito amplificador no tiene estos elementos de acoplamiento. O sea, no tiene condensadores, no tiene bobinas, no tiene nada. O sea, directo yo le aplico la señal al transistor y a la carga se la entrego directo sin tampoco ningún capacitor. Cuando ese es un circuito que yo lo vea así, se trata de un amplificador en directa o en continua, ¿sí? Y la respuesta es esta. Su frecuencia de corte inferior no existe. Amplifica desde la frecuencia cero, pongo entre comillas, desde la frecuencia cero, amplifica hasta una frecuencia de corte superior que nosotros igualmente podemos determinar. ¿Yo? ¿Se comprende, muchachos? Sí, es decir, eso no lo podemos encerrar en una frecuencia fija. No, no podemos. No se puede. O sea, estoy aquí sí desde la frecuencia cero, mi transistor va a amplificar todas las señales. Todas, sin excepción, las va a amplificar. Ok, Eso lo llegamos a utilizar y lo vamos a ver cuando veamos acoplamientos de transistores. O sea, ¿para qué me va a ser útil? Lo vamos a ver porque también se utiliza este tipo de amplificador. Profe, perdón, por eso, bueno, supongo lo más seguro es que sí, el problema en algunos aparatos auditivos, de que luego se escucha ese ruido fuerte o... No, el ruido fuerte, o sea, usted dice cuando se acerca una persona con aparato auditivo, Ajá, que luego cuando le están ahí como modulando, por lo mismo de que se escuchan así, que escucha tal cual ruido, pero pues a una intensidad mayor, a una frecuencia eso es, mayor. ese ruido que usted llama es retroalimentación. Es retro. Ese ruido que se dice, eso es retroalimentación que se produce en el aparato auditivo, que no debería de ser si el diseño es de alta calidad. O sea, si el diseño es de alta calidad, no sucede la retro, aunque se acerque así, no sucede la retro. Obviamente de ahí usted comprenderá por qué los aparatos auditivos, hay aparatos auditivos de más de 50,000 pesos, señor, ¿sí? Comparados con otros que cuestan 2,000. Digo, son carísimos de todas maneras, ¿no? Pero la diferencia entre uno de 2,000 y uno de 50,000 es todo ese cuidado y todo el filtraje que le ponen al diseño del aparato auditivo, que si ustedes ven un aparato auditivo por dentro, son circuitos como los que nosotros diseñamos, pero miniaturizados. Es exactamente lo mismo. Los transistores, todos son de montaje de superficie, pero mini, ¿sí? Micro, mejor dicho. Y de hecho, los pueden ustedes también soldar, pero no los van a soldar a mano, o sea, tienen que usar pinzas y para verlos tienen que usar un microscopio. Igual con su cauquín, se solda, o sea, sin ningún problema eso. Ustedes pueden reparar un aparato auditivo, siempre y cuando conozcan los componentes. Lo pueden hacer sin ningún problema, muchachos. Por supuesto, no tiene ninguna ciencia al más allá. Son circuitos electrónicos, transistores, resistentes, capacitores, pero mica. Y ese sonido que se escucha, señor, es realimentación. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Hecho. Ahora, para este circuito, obviamente como no tiene frecuencia de corte inferior, pues de mi ecuación nada más está el término con la frecuencia de corte superior. Y obviamente yo puedo calcular también la ganancia de cualquier señal a cualquier frecuencia cuando yo se le aplica a este amplificador con esta fórmula. Repito, es la misma que la anterior, pero elimino la frecuencia de corte inferior y nada más queda en términos de la frecuencia de corte superior. Sustituyo y obtengo el valor de la ganancia en voltaje
para cualquier señal que yo le aplique un amplificador en continuo. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe, sí. Hecho. Ahora, Entendido. voy a regresar acá arriba. ¿Quiénes determinan la frecuencia de corte superior e inferior desde el punto de vista de los componentes? Muy fácil. La frecuencia de corte inferior se determina con los capacitores de acoplamiento. Siempre. Siempre, siempre. El de entrada y el de salida. Estos dos condensadores son los que determinan, o con los que yo voy a determinar, la frecuencia de corte inferior. O dicho de otra manera, cuando yo haga el diseño, sabiendo qué frecuencia de corte inferior voy a utilizar, calculo los capacitores de entrada y salida que debe llevar mi amplificador. ¿Sí? O sea, es muy fácil calcularlos, facilísimo definitivamente. ¿Ok? Y repito, mis capacitores son los encargados de determinar la frecuencia de corte inferior. ¿Se comprende eso? Sí. Hábleme un poquito más cerca del micrófono, de favor, Ricardo. Sí. Sí. Nosotros, cuando digo, es parte del análisis en frecuencia, vamos a aprender cómo calcular al capacitor. Y obviamente voy a explicar cómo seleccionar al capacitor. Así como en la fuente de alimentación sabemos que el capacitor tiene que ser electrolítico de aluminio, ¿verdad? Y que existen otros electrolíticos, bueno, para la respuesta en frecuencia de los amplificadores, también tengo que explicarles los tipos de capacitores que existen en el mercado y para qué son. Yo estoy seguro que cuando hicieron ustedes algunas prácticas por ahí en otras materias, pues los mandaron a comprar que capacitor de, vamos a suponer, de 200 nanofarad. Y pues, ¿qué hicieron como buenos muchachos? Pues corrieron al primero, último y segundo recurso de quién sabe quién, ¿sí? En el centro. Otros fueron a la tienducha que está ahí por la escuela de quién sabe cómo se llama, que vende puro revendido. Y fueron a muchas tienditas. Y pidieron, no, pues me da, digo, le hicieron ojitos a la chancluda que estaba ahí en el mostrador. Y le dijeron, mami, pues por favor, véndeme un condensador de 200 nanofarads. Y ya la escuincla pues va a un cajón, lo saca y le dice, pues aquí está, mijo. Y les dio uno, me voy a atrever a decir, de color verde. Otro compañero se fue a otra tienda y pues ahí la chancluda le dijo, no, pues aquí tengo uno de color naranja, ¿sí? Y así, o sea, y todos llegaron a sus prácticas, hicieron la práctica, muy bonitos, y resulta que todos tenían de diferentes colores, diferentes tamaños, unos gorditos, unos flaquitos, otros, con formas, geométricas distintas, raras, lo que quieran, pero desde su punto de vista, pues es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, o sea, es de 200 nanos, es lo mismo. Bueno, llegó el momento, gracias a Dios, porque yo sé que no se los explicaron en dispositivos, porque si no ahorita pues, me brincaba yo este tema. Yo sé que no se los explicaron. ¿Por qué son tantos capacitores diferentes del mismo valor? ¿Alguien me puede responder? Sí, había comentado que una razón era por la cuestión del lugar donde van a estar operando las cuestiones Así atmosféricas. es correcto, ¿sí? O sea, se fabrican de diferentes materiales en función de la estabilidad en frecuencia que requiere el capacitor, el circuito, y otra razón justamente también es el factor de cambio, el factor de calidad, perdón, y la respuesta que va a tener el capacitor ante la presencia de cambios de temperatura. Entonces, dependiendo a dónde va a trabajar el circuito, yo voy a seleccionar el material del capacitor. No es, pues a ver, le voy a preguntar a mi amiga la chancluda, ¿cuál tiene? ¿Cuál sale barato? No, muchachos, o sea, eso igual lo determinan ustedes. Tienen que determinar de qué material va a ser el capacitor. Van a obtener algebraicamente el valor en farads, pero como ingenieros tienen que determinar de qué material. O sea, pues si va a ser cerámico, si va a ser de mylar, si va a ser de poliéster, si va a ser poliéster metalizado, si va a ser de nylamid. O sea, eso lo tienen que saber. Y digo, estoy consciente que la mayoría de ustedes, salvo que ahorita alguien me corrija,
que no se los dieron en dispositivos. ¿O alguien sí lo vio? No, profe. No. ¿Eh? No, profe, realmente no. Ok, o sea, por eso me atrevo a decir, nadie lo sabe porque desgraciadamente no se los dieron. No me importa la causa por la cual no se los dieron, pero a mí sí me importa que lo sepan, porque no podemos diseñar si no saben seleccionar a los componentes. Por eso para mí es importante que sepan dispositivos. Y si se dan cuenta, no es que me digan, se hace la curva de un transistor o se hace la curvita de un diodo. No, sé que el condensador carga y descarga, eso a mí me importa muy poco, sé que lo saben. Yo necesito que sepan dispositivos con sus características relevantes e importantes, qué es lo que necesitamos para diseñar. No se angustien, yo se los voy a explicar. En ese sentido, yo se los voy a explicar sin ningún problema, porque para mí, cuando hagan los ejercicios y los cálculos de los diseños, pues necesito que me digan, pues el condensador requerido es de tal material, etcétera, etcétera, con tantas partes por millón de variación, y que tenga un factor de calidad de tanto, bla, bla, bla. En su momento lo vamos a platicar, ¿de acuerdo? Ahora, como decía, en el amplificador de alterna, la frecuencia de corte inferior la determinan los capacitores. Y la frecuencia de corte superior, tanto en alterna como en continua, la determina el capacitor interno que existe en el transistor. ¿Sí? Los transistores internamente llevan justamente capacitores. Aquí estoy poniendo la hoja de especificaciones del 2N2222. Y si se fijan, a ver si viene, no me vaya a fallar. Aquí viene, ¿sí? Capacitor, aquí está el capacitor de salida, ¿sí? 8 picofarads. ¿Ustedes piensan que lo pone el fabricante por capricho? ¿Para rellenarlo? ¿Para que mortificar al ingeniero? No, muchachos. Viene el valor del capacitor precisamente porque con este voy a determinar la frecuencia de corte superior de mi amplificador. Esa es la magia de esto, ¿sí? ¿Dónde viene, profe? Es que se trabó mi compu y no sí, pude ver. Sí, aquí viene, mire, aquí lo estoy presentando, vamos a poner un poquito más grande, ¿sí? Y se ve aquí viene, capacitor de salida, aquí lo dice, está en inglés. Sí sabe inglés, ¿verdad, Esteban? Ahí leve, voy poco a poco. Ok, pues yo necesito que vaya más rápido. Aquí, output capacitor, precisamente, o no output capacitance, se refiere al capacitor de salida que existe internamente en el transistor, muchachos. Ese capacitor de salida es de 8 picofarads. Y este capacitor es con el cual se determina la frecuencia de corte superior del circuito, ¿sí? Del transistor. Entonces, esta frecuencia de corte superior, evidentemente, la determinamos o se establece gracias a ese capacitor. Entonces, obviamente, aquí para el 2N2222, la frecuencia de corte superior es de 250 MHz, gracias a este capacitor, ¿sí? O sea, aquí, si yo utilizo el 2N2222, la frecuencia de corte superior son 250 MHz, y uno dice, híjole, pues si yo quiero amplificar voz, o sea, realmente la voz va desde aquí hasta como por aquí, pero si amplifica hasta acá, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde entra la magia de la electrónica, y voy a hacer, ¿sí? Voy a recortar que en vez de que corte en 250 MHz, que corte en los 25 kHz que yo quiero. ¿De acuerdo? Esa es la magia de la ingeniería y de la electrónica analógica. O sea, vamos a hacer que el transistor amplifique hasta donde a mí se me pegue la gana. Aun cuando el transistor puede hacerlo más allá de esa frecuencia de corte, yo voy a determinar exactamente a dónde quiero que corte. Aun cuando el transistor por sí mismo llega hasta en este caso, hasta 250 MHz, yo voy a hacer con un arreglo adicional que se recorte mucho antes para la aplicación específica que yo necesite. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Y es válido para el amplificador de un ancho de banda restringido con acoplamiento, como en el amplificador en continuo, en donde amplificará desde cero, pero yo le voy a decir, pues nomás quiero hasta aquí, hasta 10 Hz. Lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Yo? Pero desde el punto de vista general, pregunta de TS, de una vez lo digo, ¿no?
¿Quién establece las frecuencias de corte en un amplificador en alterna? La respuesta es la frecuencia de corte inferior, los capacitores de acoplamiento, y la frecuencia de corte superior, el capacitor de salida interno del transistor. Esa es la respuesta en el ETS. De hecho, para que los que se vayan a ir a ETS de una vez sepan cuál es una de las preguntas que se les va a formular en el examen. ¿De acuerdo, muchachos? Primero Dios, no. Primero Dios no, pero a lo mejor, no sé, Esteban, a lo mejor quiere participar en el ETS para demostrar su hombría, entonces puede suceder, ¿no? O sea, no lo sabemos. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, de acuerdo. ¿Dudas, por favor? No, ninguna. No, todo bien. ¿Todo tranquiquis? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos, ya dijimos, respuesta en alterna, respuesta en continua o directa. ¿Vale? Con su ecuación correspondiente. Vamos a ver un ejemplito. Siempre estamos llenos de ejemplitos para entender todas estas cosas. En este tema, para comprender cómo manejar las ecuaciones, voy a utilizar una cajita, yo le llamo cajita, aquí, ¿verdad? En donde adentro de la cajita hay un circuito amplificador, que puede ser así, o puede ser cualquiera de los otros que hemos estudiado. El de polarización fija, polarización por retro, polarización por emisor de voltaje, cualquiera de esos es el que puede estar adentro justamente de nuestra cajita. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, yo para que entendamos perfectamente bien la situación, voy a representar la cajita en donde le vamos a aplicar una señal de entrada y una señal de salida. ¿De hecho? Y el ejemplo es el siguiente, o sea, hay un amplificador aquí adentro, entonces cualquiera de los cuatro, y nos dice el ejemplo, bueno, es un amplificador en alterna. Al hablar de un amplificador en alterna, inmediatamente ya sabemos que tiene capacitores de acoplamiento en la entrada y en la salida. ¿Vale? Y nos dicen que la ganancia en tensión es de 200, es decir, esta ganancia AMED es de 200. Bueno. Y nos dice que la frecuencia de corte es de 20 Hz, la frecuencia inferior, y 20 kHz, la frecuencia de corte superior. Es esto de aquí. Bueno, y me dicen, bueno, determina la gráfica de la respuesta en frecuencia natural. O sea, tenemos que hacer esto de aquí. Número 2, la ganancia en tensión, si yo le aplico una señal de 5 kHz, obviamente va a quedar comprendida entre estas dos. Y la ganancia en tensión para una frecuencia de 200 kHz, o sea, ya totalmente por fuera de esta respuesta. ¿Expliqué, muchachos, cuál es el ejercicio que vamos a resolver? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, pues anotamos los datos. Ganancia, 200. Frecuencia de corte inferior, 20 Hz. Frecuencia de corte superior, 20 kHz. Frecuencia 1 para calcular su ganancia, 5 Hz. Frecuencia 2 para calcular su ganancia, aquí se me fue, 200 kHz. Darlo esto de una vez, ¿no? Si se puede, ¿dónde estás? Hijo, quedó chuequecito. Bueno, ahorita lo edito. Ahorita lo editamos. ¿Sí? Aquí son 200 kHz. Bueno, pues resolver. Para cualquier frecuencia de corte, sabemos que la ganancia, y lo estamos viendo, es 707 la ganancia máxima, que es a donde va a estar las frecuencias de corte, y se fijan, donde va a estar la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. ¿Sí? Entonces, es lo primero que calculamos. Punto 707 por 200 me arroja 141.4. Eso quiere decir que en mi gráfica este va a ser 141. ¿Sale? Después vamos a determinar el punto de inflexión inferior, o sea, 10 veces FL.
que es 10 por 20 Hz, 200 Hz, y el punto de inflexión superior, que es 0.1 FH, que es 0.1 por 20 kHz, son 2 kHz. Ya lo tengo. Y bueno, ya gráfico de volada, y veo la ganancia máxima son 200, el punto donde va a estar las frecuencias de corte son 141.4, ahí va a estar 20 Hz, la frecuencia inferior, y 20 kHz, la frecuencia superior. ¿Y dónde voy a localizar los puntos de inflexión? Bueno, pues evidentemente, pues en esta parte de aquí, uno va a estar en 200 Hz y el otro en 2 kHz. Ahora, ya para terminar, ¿qué ganancia va a tener la frecuencia de la señal de 5 Hz? Pues utilizo la formulita que tenemos aquí. ¿Hecho? 48.50. Y para la frecuencia de corte superior, 19.9008. ¿De acuerdo? Estoy yendo más. O sea, si se fijan, trazar la grafiquita fue muy sencillo. Obviamente, este dibujo es aproximado porque no tenemos, en este caso yo no tengo una hoja semilogarítmica ni mucho menos al respecto para hacer el cálculo correspondiente. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces fue una gráfica dibujada manualmente, me atrevo a decir, por aproximación. Nosotros vamos a hacer las gráficas en papel semilogarítmico para que nos queden perfectamente bien las divisiones de frecuencia que tengamos que establecer en los diseños que vamos a llevar a cabo, para que nuestra gráfica sea 100% real de lo que nosotros presentaríamos en un diseño en la industria. Ya para el siguiente proyecto, muchachos, el siguiente departamental, les voy a explicar cómo es que se hace la entrega de un reporte de ingeniería. O sea, no es como ahorita en el primer departamental que prácticamente fue de gusto de cada quien y de manera muy escolar. Bueno, ya el siguiente proyecto ya lo vamos a llevar a cabo y lo voy a hacer con un ejemplo, lo voy a publicar el ejemplo para que lo vean cómo se lleva a cabo la presentación de un proyecto de ingeniería de desarrollo ya para la industria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, de la cajita negra? Por favor? Perdón, el rango era de, sí, gracias, de 20 Hz a 20 kHz. 20 kHz. ¿Podría regresarle a la gráfica, por favor? ¿Y claro? 20 Hz a 20 kHz. Ok. Y en el caso de las otras frecuencias, la de 200 y 2 kHz. Es justamente, como lo tenemos aquí, la frecuencia, yo les llamo las frecuencias del punto de inflexión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo mi máxima ganancia aquí. Y inmediatamente después de este punto, que es el punto de inflexión, empieza una atenuación de 3 decibeles. ¿Ok? Eso es importante para nosotros. Empieza una atenuación de 3 decibeles entre ese punto de inflexión y la frecuencia de corte. Siempre va a haber una diferencia de 3 decibeles. Yo te necesito conocer cuál es ese punto de inflexión. Por eso es que lo calculamos. El punto de inflexión inferior es 10 veces la frecuencia de corte inferior y el otro punto de inflexión, el punto de inflexión superior es 0.1 veces la frecuencia de corte superior. A la hora que hacemos el cálculo, precisamente nos arroja eso. Si se fija, 10 veces 20 Hz son 200. Y 0.1 la frecuencia superior, es 0.1 por 20 kHz, me da 2 kHz. Por eso es que la gráfica me queda de esta manera. Gracias, profe. De nada, señor. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Antes de retirarnos, ¿qué horas son? Ya casi son las 10. Lo oigo retirado, Ricardo. Si podría acercarse al micrófono, se lo agradezco. Un poquito retirado todavía, pero a ver, me acerco yo aquí al altavoz. Ah, sí. Sí, sí, sí.
Aquí yo me equivoqué a la hora de poner los datos. Esta F2 son 200 kilohertz. Aquí yo me equivoqué a la hora en que hice la transcripción. Es un error de dedazo, pero ahorita lo corrijo antes de subírselo, ¿no? Eso no se preocupe. El error solo está en los datos, ¿no? Sí, el error está en los datos, porque a la hora en que se calculó, sí se consideró, por supuesto. Ok, gracias. Sí, pero es un error aquí de transcripción en el momento del dato, no en el cálculo. Preguntas hasta aquí, chicos. No, profesor. No, profe. Todo bien. Ok. No hay dudas entonces, muchachos, para dejarlos ir a ver la televisión un ratito y se pueden acostar temprano. Pinky cerebro, ¿no? Sí, es una buena caricatura, definitivamente. Claro que sí, claro que sí. Ok, chicos, no se preocupen, todos tienen asistencia, hoy no les voy a pasar asistencia. Gracias. Ok. ¿Alguna Profe, yo, duda adicional, chicos? Digo, el eh, jueves continuamos con la temática, ¿no? En ese sentido. ¿Perdón? profe, yo tengo una duda, pero no es respecto a a la China que está hablando diferente. ¿A la qué, perdón? Es que está hablando otro No, compañero. no es sobre el tema en sí, sino más bien referente a lo de las escuelas que mencionó de CIME Ah, ¿qué pasó, Culhuacán. señor? ¿Qué pasó? Por Dígame. ejemplo, lo que es UPITA, la institución de UPITA, a comparación de lo de CIME, en lo que es, por ejemplo, mecatrónica. Ok. A ver, le voy a explicar rápidamente, ¿sí? Eh, el padre de todos es CIME Electrónica, señor. El padre de todos, absolutamente, ¿sí? Hubo gente de electrónica que en su momento dijo, no, pues a mí me gusta diseñar computadoras y le voy a entrar por ahí. Y decidieron crear la especialidad de computación. La especialidad de computación, muchachos, si ustedes lo consultan para que no piensen que yo les estoy mintiendo, fue inaugurada por dos ingenieros de la especialidad de electrónica. ¿Yo? Posteriormente, varios de estos ingenieros decidieron también en su momento de la especialidad de electrónica crear una especialidad que se llama bioelectrónica. Ahorita tenemos la especialidad de electrónica, la especialidad de acústica, la especialidad de comunicaciones, control y computación. Antes había otra que era bioelectrónica, ¿sí? Estos ingenieros que también, todas las especialidades las fundaron los de electrónica, muchachos, quiero decirlos, todas sin excepción, ¿ok? Pero los de bioelectrónica decidieron crear su propia escuela. Entonces abandonaron ESIME y fundaron UPITA, ¿sí? O sea, los de UPITA son hijos de ESIME, señor. O sea, no piense que porque robótica y mecatrónica y las áreas son mejores. No, señor, son hijos de ESIME, ¿sí? O sea, los fundadores de allá son exactamente gente que egresó de ESIME y fundó PITA, ¿sí? Igual, varios de computación decidieron crear su propia escuela, inventaron SCOM, ¿sí? De hecho, en la especialidad de computación pretende desaparecer la de CIME, porque los va a absorber SCOM, porque los mismos de CIME fundaron SCOM y crearon su propia escuelita, así de sencillo. Entonces, esa es la razón, o sea, eh, no hay más que esa es la realidad, ¿no? Los compañeros de electrónica son los que han fundado todo, absolutamente, ¿no? En ese sentido, para que tenga usted el conocimiento y no se deje deslumbrar por los compañeritos ¿cómo se llama? De estos que hacen que disque robots y que prótesis y las arañas, ¿qué es? ¿Pibi o cómo se llama? Pibi, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ellos no se dejen deslumbrar, son
son gente los fundadores son gente de CIME, de la especialidad electrónica, y lamentablemente, lo tengo que decir, les fallan muchas cosas, ¿no? Les fallan muchas cosas a los compañeros de UPIBI, ¿no? O sea, no tienen todo el expertise que un egresado de electrónica de aquí de CIME, muchachos. Eso sí se los puedo decir con conocimiento de causa. ¿Sí? O sea, no se dejen deslumbrar bajo ninguna circunstancia. O sea, ustedes, al menos los que se vayan a electrónica, créanme, le tendrán un soporte bastante fuerte en el diseño, incluso de cosas robóticas y todo, más fuerte que los de allá, definitivamente. Claro, obviamente ayuda mucho que ellos llevan una parte en términos de medicina, ¿verdad? En ese sentido, que es la parte que aquí ustedes no llevan. Pero fuera de eso, no, en cuanto a electrónica se refiere, no les ganan, jamás les ganan, ¿no? O sea, les pueden ganar en algunos conocimientos en términos de medicina, de lo demás no. ¿De acuerdo? No sé si queda respondida su pregunta. Sí, profe, sí. Gracias. Ok. ¿Dudas? No, profe. ¿No hay duditas, jóvenes, seguros? Ujú. Pues ok, jóvenes, pues les voy a dejar No, que se profe, vayan a todo ver bien. las caricaturas. Para que Sí, estén porque la bien novela está tranquilos. rete que buena. Ok, me parece bien. Todo en orden, chicos. Y repito, continuamos el jueves con esta temática del análisis de frecuencia de la respuesta de los amplificadores. Claro que sí, profe. Profesor, gracias. ¿Ok? Hasta luego, que esté bien. Cuídense, muchachos. Pásenla muy bien. Igual, Diviértanse, profe. jefecita. Pásenla bien. Diviértanse, que acabe pronto. Me imagino que está haciendo otras tareas también, no lo sé. Lo ignoro.